denuncia a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. La fotografía es muchas veces un instante de vida al que recurrimos para volver a ese lugar, a ese momento y esa persona retratada. Bueno, la historia de mi familia está muy relacionada con la historia de América Latina, ya que mi mamá nació en Uruguay, su papá, mi abuelo, era uruguayo y su mamá paraguaya. Ella es una de 7 hermanos que nacieron entre Uruguay y Paraguay porque mi abuelo en un determinado momento se fue a vivir a Paraguay acompañando a su esposa, mi abuela Francisca, y sobre todo para unirse a la guerra del Chaco en ese momento en Paraguay. Y mi mamá, si bien nació en Uruguay y tendría 5 o 6 años cuando se mudan a Paraguay, ella se enamoró del Paraguay, se quedó a vivir ahí a pesar de que su familia años más tarde vuelve a Uruguay, se queda a vivir ahí, hace la escuela primaria, la escuela secundaria, se recibe de maestra y empieza su carrera de bioquímica farmacéutica. Y ella en realidad empieza a militar desde muy joven en lo que es el Partido Febrerista, el Partido Revolucionario Febrerista, que es un partido socialdemócrata, para tener una idea de lo que se trata. Y empieza a recorrer los pueblos del Paraguay. Imagínate que yo te estoy hablando del año 1940 y pico, donde los derechos de la mujer estaban muy relegados y mucho más en Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza, después de la guerra del Chaco, donde es un país que queda prácticamente sin hombres y donde estaba como muy arraigado el machismo, ¿no? Que la mujer tenía un rol que era procrear, quedarse en su casa, formar una familia. Y mi mamá rompe con todos esos esquemas desde que estudia, trabaja y empieza a militar. Y bueno, ella es una de las impulsoras de la formación de la organización de la rama femenina del Partido Febrerista. Bueno, en el año 47 ella se exilia a la Argentina por el golpe que da Morínigo, el general Morínigo, y bueno, y después tiene que permanecer en la Argentina por el golpe de Stroessner. Y muchos paraguayos vienen durante muchos años a la Argentina porque la dictadura de Stroessner fue una dictadura muy larga, con muchos años de persecución. Y aquí en la Argentina lo conoce a mi papá, que también era militante del Partido Febrerista, también se había exiliado, se conocen, se casan acá en la Argentina y bueno, y nacemos nosotras, 3 hermanas. Y mi casa siempre fue una casa donde se habló de política, donde era un tema cotidiano, cuál era la realidad, no solamente de la Argentina, de Paraguay, de América Latina. Nosotros conocíamos la historia de Chile, la historia de Uruguay, la historia de Bolivia, la historia del Che Guevara, de Cuba. Mi mamá al año de la Revolución Cubana fue invitada a viajar a Cuba. Ella estuvo en el primer año, en el aniversario de la Revolución, y nosotros crecimos conociendo y participando de toda esa vida política que tenían mis padres.
Y bueno, la consecuencia lógica de toda esa infancia y esa crianza fue que nosotros, cuando tuvimos edad suficiente, empezamos a militar, mi hermana más chica, Ana María, y yo, en la Juventud Guevarista. Y bueno, el tiempo fue pasando, nosotros en realidad nuestra militancia fue una militancia estudiantil, después fuimos a trabajar a la fábrica, una militancia de concientización, de hablar con la gente, de llevar periódicos. Y yo lo conozco al que fue mi compañero, Manuel Carlos Cuevas, en el año 75, mediados del 75. Bueno, nosotros en ese momento era como común, ¿no? Formar una pareja, querer tener un hijo, era algo de la época, así como también era de la época la participación política, la militancia, el pensar que otro mundo era posible, el tener ideales, las utopías, la solidaridad, la generosidad, cosas que a veces uno habla de todos esos valores y lo confronta con él hoy y parece que nunca hubieran existido, pero sin embargo era muy común en ese momento, ¿no? Y bueno, nosotros formamos una pareja, nos estábamos por ir a vivir juntos, yo estaba embarazada 3 meses y a él el 13 de septiembre de 1976 lo secuestran de la fábrica donde estaba trabajando. Lo va a buscar dos patrulleros, lo llevan y a partir de ahí mi mamá junto con mi suegra empiezan la búsqueda y confrontamos por primera vez en nuestra familia con la figura de un desaparecido. O sea, nosotros pensábamos que, bueno, con la presentación de un habeas corpus, que nos iban a decir dónde estaba detenido, la noche que a él lo detienen un lunes a la mañana, temprano, a las 8 lo van a buscar a su trabajo. Yo tenía que encontrarme con él a las 7 de la tarde, lo esperé 2 horas en la parada de colectivo y bueno, ahí es como que en esa espera y te funciona todo, ¿no? La negación y hasta que, bueno, ves lo inevitable. La fui a buscar a mi hermana, nos fuimos de mi casa y esa noche allanaron mi casa y la de varios otros militantes del barrio. Y bueno, a partir de ahí yo ya no volví a vivir a mi casa, ¿no? Y como te decía, mi mamá junto con mi suegra empiezan la búsqueda. Y en esa búsqueda se van encontrando con otras mujeres, sobre todo mujeres, que también buscaban a sus hijos que habían sido secuestrados en diversas situaciones. Estoy hablando de septiembre de 1976, o sea, era muy reciente el golpe de Estado. A pesar de eso, 76 y 77 fueron los años de mayor cantidad de secuestros. Llegaron a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en ese momento se llamaba Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que fue uno de los organismos que primero les abrió la puerta a los familiares y recibió las denuncias. Y después, muy poco tiempo después, se conformó lo que fue Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Sin embargo, yo de eso me acuerdo mucho porque la acompañaba a mi mamá en ese momento, si bien yo me quedaba atrás porque me habían ido a buscar, no iba directamente a preguntar yo, sino que iba mi suegra y mi mamá. Yo las acompañaba en lo que más podía y bueno, había como una necesidad de sacar todo lo que eso estaba sucediendo a la calle, ¿no? Y es así como después llegan el 30 de abril de 1977 a la Plaza de Mayo. Las madres y Azucena en estos lugares donde se encuentran, que eran las capillas, que eran los cuarteles, las comisarías, las dependencias oficiales en las cuales uno podía ir a preguntar por los desaparecidos. El Ministerio del Interior funcionaba en la Casa Rosada en ese momento, así que las madres hacían cola frente a la Casa Rosada
para preguntar por sus hijos y sus hijas. Y bueno, en este encuentro es donde deciden, Azucena dice vamos a la Plaza de Mayo, porque la Plaza de Mayo, ahí nos van a ver, nos van a escuchar y nos van a tener que decir qué pasó con nuestros hijos. Y bueno, y ahí es donde empieza este movimiento tan importante, ¿no? Y tan increíble como fue el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, que yo creo que cambió la historia de impunidad de la Argentina y que permitió, sembró el germen de lo que después fueron los juicios, ¿no? Y la justicia. Y bueno, mi mamá participa activamente, yo te decía que ella también trataba de que hubiera unidad entre las madres y los familiares, pero bueno, por su característica, por su experiencia, mi mamá estaba absolutamente identificada con las acciones que se planteaban las madres de Plaza de Mayo, que sobre todo no es que eran tan diferentes, pero sí que era una manifestación pública y de hacer visible lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, en el 13 de junio de 1977 la secuestran a mi hermana Ana María de la parada de colectivo. Ella estaba embarazada en ese momento de 3 meses y permanece desaparecida en el campo de concentración, el Club Atlético, también durante 3 meses y medio, y después es liberada. Mi mamá, me acuerdo cuando la largan a Ana, mi mamá se iba temprano a la mañana y no volvía a la noche porque trabajaba, ella era farmacéutica, trabajaba y además estaba permanentemente ideando acciones para encontrarlos, a mi hermana y a mi compañero, y no había teléfono, o sea, no había celular, había pocos teléfonos, así que tuvimos que esperar, y mi hermana la largan en lo que era mi casa en Parque Chas, donde ya no estábamos. De ahí ella llama a mi tía y se la llevan a la casa de mi tía nos avisa a la mañana, la largan a la madrugada, a la mañana nos avisan, la vamos a buscar con mi papá y mi mamá llega a la noche. Y cuando mi mamá llega dice, tengo buenas noticias, tengo noticias de Ana María. Y le decimos qué noticias, ella se había encerrado en la pieza porque, bueno, con la impresión, que no la vea así de golpe. Entonces dice que había salido una chica de un campo de concentración, que había estado con otra chica embarazada y que le había hablado de las madres de Plaza de Mayo, entonces ella decía que esa tenía que ser mi hermana. Entonces nosotros le dijimos, nosotros también tenemos noticias, Ana está en la pieza. Y bueno, te imaginas la emoción, la verdad que fue un momento increíble. Y ahí Ana nos cuenta que había estado en el lugar donde ella estaba Teresa Israel. Teresa Israel era una de las pocas abogadas que presentaba habeas corpus en ese momento, era militante del Partido Comunista, la habían secuestrado y Clara Israel era miembro de familiares de desaparecidos. Y mi mamá, eran 11 de la noche, estábamos en Castelar, nos dice, vamos a avisarle a Clarita que su hija está viva. Entonces yo digo, pero no podemos ir mañana, es de noche, qué sé yo, y me dice, no, Clarita no puede pasar una noche más sin saber que su hija está viva. Así era mi mamá, yo digo, esa solidaridad, ¿no? Esa identificarse con el dolor del otro, eso era algo que la caracterizaba. Y bueno, me acuerdo que fuimos las 3, le contamos a Clarita la emoción, son imágenes que yo las tengo, que no me las olvido más a pesar del tiempo que pasó. Teresa sigue desaparecida, su cuerpo tampoco fue encontrado, y la verdad que lo que hacía Teresa era presentar habeas corpus por los demás desaparecidos, ¿no? Y bueno, mi mamá volvió a la plaza y cuando ella vuelve a la plaza, sus compañeras le dicen, bueno, Esther, vos ya encontraste a tu hija, no vuelvas, quédate, está todo muy peligroso.
Y ella le dice, yo me quedo en la plaza hasta que aparezcan todos porque todos son mis hijos. Y se queda, sigue, y ya en ese momento, que era noviembre, no, era octubre, empezamos a planificar nosotros de irnos. Ya la situación estaba muy complicada. Y para ese tiempo, más o menos octubre, mi mamá nos cuenta que había empezado a ir una persona joven a la plaza, que ellas tenían miedo, que no querían que fuera, que no querían que se acerque, porque siempre los jóvenes no querían que estuvieran en la plaza. Yo incluso cuando las acompañaba me quedaba sentada en un banco, jamás estaba con ellas. Pero bueno, esa fue la única referencia que en ese momento nos hizo, y nosotros en noviembre, fines de octubre, nos vamos a Brasil. O sea, en realidad salimos a Uruguay, mi mamá la lleva a mi hermana, en ese momento había unas lanchas que se llamaban aliscafos, no era el buquebús como ahora para cruzar a Montevideo. Fuimos a Colonia con esa lancha, fue mi hermana con mi mamá, yo fui después en otra lancha y nos encontramos en Colonia, y ahí nos fuimos a la casa de una tía de mi mamá que vivía en Montevideo, nos quedamos ahí unos días, de ahí nos fuimos a Brasil, ya nos fuimos mi hermana y yo solas a Brasil, a la casa de un tío paterno que vivía en Brasil, y ahí pedimos asilo en el ACNUR, en las Naciones Unidas, y en 15 días nos dieron la visa para ir a Suecia. En ese interín yo me había ido sola, mi hijo que tenía 9 meses se había quedado con la abuela paterna, mi mamá me lo lleva a Río de Janeiro, porque salíamos de Río de Janeiro, y la última imagen que yo tengo de mi mamá, la tengo con más fuerza porque la vi al día siguiente en el aeropuerto, pero es cuando ella venía caminando con el nene en brazo, con un batón amarillo, que nosotros estábamos en la playa. Hacía un calor bárbaro, la estábamos esperando ahí, y esa es la imagen que tengo como si fuera la última imagen, a pesar de que la vi al día siguiente, ¿no? Bueno, ella vuelve acá, nosotros nos vamos a Estocolmo, yo recibo una carta, esto fue en noviembre, recibo una carta donde ella me dice me hablaba todo en clave, me dice que hay muchos veraneantes en el sur de la Argentina, pero que bueno, que ya están cansados de veranear, de tomar tanto sol, y que están planeando volver para Navidad. Con esto lo que ella me decía era que se rumoreaba que para Navidad iban a largar a varias personas que estaban detenidas, desaparecidas. Ya se sabía la existencia de campos de concentración, porque así como habían largado a mi hermana, habían largado a muchas otras personas, y bueno, la esperanza estaba de que estuvieran con vida y que en algún momento los liberaran. Es así que ellos tienen la idea las madres de sacar la solicitada que decía: por una Navidad en paz, solo pedimos la verdad. Y el 8 de diciembre se habían reunido en varias iglesias de la capital federal y del Gran Buenos Aires para recaudar fondos para la publicación de esa solicitada. Bueno, por supuesto, Astiz ya se había infiltrado en el movimiento de las madres, ya se había infiltrado también en un grupo de familiares que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz, se había hecho amigo de alguno de ellos, iba a la casa de Remo Berardo, un artista plástico que vivía en La Boca, cuyo hermano estaba desaparecido, lo visitaba, y bueno, planifican los operativos entre el 8 y el 10 de diciembre. El 8 de diciembre hacen 5 operativos, 3 operativos, porque es el de Remo Berardo, van al atelier de Remo Berardo, después Horacio Elber y Fondovila se iban a reunir con Astiz para ir al Buenos Aires Herald, en un bar de Paseo Colón y Belgrano. Por supuesto nunca llegan al Herald y desaparecen, y el operativo de la iglesia Santa Cruz, donde secuestran a 7 personas, entre ellas a mi mamá y a Mari Ponce de Bianco, la otra madre, una de las religiosas francesas.
y familiares de desaparecidos. Ángela Aguad, está Katy, la religiosa francesa, está Patricia Oviedo, está Raquel Bulit, Horacio Elber, son en total 7 personas. Y después, el 10 de diciembre, secuestran a Azucena Villaflor y a Leonie Duquet. A Azucena Villaflor a 2 cuadras de su casa y a Leonie Duquet la van a buscar al convento donde vivía. Todo este grupo de personas son llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada, estuvieron entre 5 y 7 días, 4 y 6 días, depende si los que fueron secuestrados el 8 estuvieron 6 días y los que fueron secuestrados el 10, 4 días, y el 14 de diciembre los trasladan, los suben a un camión, los llevan al aeroparque, los suben a un avión y dormidos los arrojan con vida al mar. Todo esto que yo te cuento, a nosotros nos llevó años poder enterarnos, poder saber todo lo que sucedió, poder armar todo este rompecabezas. La primera noticia que tenemos nosotros es en el año 79, cuando hay un grupo de detenidas que salen de la Escuela de Mecánica de la Armada y se van a Francia, van a España y a Francia, y en Francia hacen una conferencia de prensa y hablan del grupo de la Santa Cruz, ¿no? De que ahí fueron llevadas personas que eran más grandes, que no era la característica común de los jóvenes que secuestraban en ese momento, que habían estado pocos días, que los habían aislado, que habían visto a las religiosas en un banco, incluso Katy en ese momento pedía los nombres de otros de los que estaban ahí porque pensaban que iban a salir, y bueno, y que después habían sido trasladados. Y en ese momento hablan de los traslados y cuentan lo que significaban los traslados, y bueno, la verdad que para nosotros fue un horror y no lo podíamos creer, o sea, no lo creímos, no porque ellas mintieran. Primero, que te funciona la negación. Segundo, que semejante aberración es muy difícil de que cualquier persona medianamente, un ser humano, pueda entender que eso es posible. Y nosotros decíamos, bueno, tal vez para que se asusten, para que hagan lo que les piden. Bueno. A medida que fue pasando el tiempo, que yo volví a la Argentina en el 84, para mí la vuelta, cuando volví a la Argentina y fui a la Plaza de Mayo, el primer jueves, para mí ese fue el momento en el que tuve la certeza de que no iban a volver. Habían pasado muchos años ya, pero para mí ese fue, hasta ese momento tenía alguna, no sé, esperanza, no sé cómo llamarle, pero en ese momento dije, no van a volver. ¿Pero por qué? Yo creo que debe tener que ver con porque yo no estaba acá, estaba en Suecia, o sea, claro, mirabas como... estás en otro lado, sí. En cambio el venir acá no están, democracia, o sea, era como que ya eso ya estaba. Para mí debe haber tenido que ver con eso, ¿no? En el interín, llamados telefónicos, lo llamaban a mi papá, la vamos a largar, o sea, esas cosas que... Y de Pancho supimos en octubre del 76, salió una ciudadana norteamericana, Patricia Derb, que entre varios nombres que saca de Campo de Mayo, saca el nombre de Pancho. Esa fue la única vez que supimos de él y nunca más tuvimos ninguna noticia y está desaparecido. En el caso de mi mamá recuperamos sus restos en el 2005, gracias a una investigación que hacen un grupo de estudiantes de periodismo que vivían en Santa Teresita y que se proponen investigar, hacer la tesis sobre los cuerpos que habían aparecido en la costa en los meses de diciembre del 76 y el 77, y cuando empiezan a preguntar se dan cuenta que todo el pueblo sabía que habían aparecido personas en la costa
que habían sido recogidos por los bomberos, llevados a la morgue policial, que incluso a Ángel Aguad le habían hecho el procedimiento de cortarle las manos y tomar las huellas, que la huella estaba en el juzgado, que había un certificado de defunción como NN de todos esos cuerpos, que el certificado de defunción decía que la causa de muerte era por golpes ocurridos, por golpes compatibles con caída de gran altura, habían aparecido en la costa, o sea, sin decir, lo estaban diciendo, y fueron enterrados en el cementerio como NN y con el número de tumba al lado. O sea, todo eso siempre estuvo. Y nosotros recién pudimos acceder a esa información fortuitamente por estos estudiantes en el 2005. Y bueno, y ahí se identifican las tres madres, se identifica, o sea, Azucena, María Esther, Ángela Aguad, que es la que tiene la huella, y Léonie Duquet, una de las religiosas francesas. Las cuatro están enterradas en la iglesia Santa Cruz, en el solar de la memoria, y las cenizas de Azucena están en la Plaza de Mayo. Parte de las cenizas, si en una ceremonia con Cecilia las puso ahí junto con sus compañeras. Y bueno, y después en el 2011 fue la condena de todo el grupo de tareas y fue por homicidio, porque la presencia de los cuerpos hizo posible la condena por homicidio y por todo el grupo, porque si bien aparecieron 5, los testimonios del traslado es de todo el grupo. Y en el 2017 se los condenó a los pilotos del vuelo del 14 de diciembre. O sea que también se pudo condenar a los pilotos, se pudo identificar el avión, que fue el avión que repatrió Massa en el año pasado, junio del año pasado. Esta historia, tal vez toda la reconstrucción, nosotros como familia somos de las pocas familias que ha podido reconstruir tanto de lo que les pasó, ¿no? Y yo realmente creo que todas las familias tienen el derecho de saberlo, porque a pesar de que el recuperar los cuerpos te enfrenta al sufrimiento de tu ser querido y todo lo que pasó, deja de estar desaparecido. Y le devolves el nombre y tiene un lugar, y uno tiene un lugar donde puedes ir, llevar una flor, hablarlo, llevarla a tu nieta, lo que sea, ¿no? Yo ahí creo, mira, es algo que en todo este último tiempo, ya desde el macrismo, ¿no? Para mí es como que reflexiono mucho sobre qué defectos tiene la democracia que nosotros hemos construido para que cíclicamente vuelvan a aflorar estos íconos de violencia o estos discursos de odio, cómo no hemos podido proteger a la sociedad, a nuestros jóvenes, de estos personajes de la violencia, ¿no? Y del odio. Y yo creo que porque se hizo mucho en cuanto a lo que es, vos fíjate, el 24 de marzo, que sea el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, no es que es el Día Nacional únicamente en rojo en el calendario, eso implica la ley que todos los colegios tienen que hablar, hay que reflexionar, hay que pensar. Sin embargo, yo a veces digo, algo tan simple y a la vez tan complejo como una ley contra el negacionismo, si hubiéramos tenido una ley contra el negacionismo, no tendríamos ni a Milei ni a Villarruel como presidente y vicepresidenta, porque hubiéramos protegido a la democracia y hubiéramos protegido a los jóvenes de estas ideas que en realidad crecen cuando hay una base que lo permite, un descontento social. Yo digo, la Argentina ha sido un país donde ha habido, desde el 2003 en adelante, mucha asistencia social, pero ha sido un país donde vos, salvo 12 años del kirchnerismo, los jóvenes no podían planificar.
No pueden planificar el futuro, no pueden ni siquiera decir a los 20 años me voy a ir a vivir solo porque no pueden alquilar, no pueden no tener voy a una proyección del futuro, una proyección de su vida. Entonces yo creo que eso es muy frustrante. Eso te genera incertidumbre, te genera dependencia, te genera malestar, te genera angustia. Y yo creo que sobre esa base de ese descontento de la juventud se calzan estos discursos tan tremendos, ¿no? Insertos en un mundo que también es un mundo absolutamente deshumanizado, donde a nadie le importa los miles de niños y niñas que mueren en Palestina, y no lo digo como algo, sino que vienen muriendo en Palestina desde... Yo recuerdo que cuando estábamos en Suecia estaba Yasser Arafat, y me acuerdo de ese sitio de Atila y no sé cuál era la otra ciudad que a mí me había impresionado. Yo era muy joven en ese momento y me impresionaba el nivel de violencia. Y bueno, y los inmigrantes, las corrientes inmigratorias y el Mediterráneo como el cementerio más grande de la humanidad, y nadie dice nada. Entonces yo creo que estamos en una crisis humanitaria muy importante y la Argentina también, pero nosotros que hemos vivido tantas cosas tan tremendas y que además la Argentina tiene una historia de lucha muy importante. Desde la constitución misma de la patria se han confrontado dos ideas, dos modelos de país, y así fue siempre. Yo creo que tengo esperanza de que la Argentina, el pueblo argentino, por más de que un 56% lo haya votado este tipo, que es un perverso, ¿no? Porque además de la entrega, de los bienes naturales, de la deuda y demás, la maldad que tiene para con la gente, ¿no? Cómo hace sufrir a la gente y no le importa nada. Yo creo que el pueblo argentino se va a rebelar porque además tenemos derecho a rebelarnos contra alguien que nos está oprimiendo. Y a los jóvenes digo esto, ¿no? Que no supimos nosotros, tal vez la democracia no supo hacerse entender, no supo mostrar las bondades que tiene el sistema democrático. Creo que ha mostrado lo peor, o sea, lo más defectuoso que tiene el sistema democrático, no pudo mostrar lo bueno, y los jóvenes no aprendieron a identificarse con ese sistema democrático que para nosotros, que hemos perdido tanto, es indispensable. La democracia, no podemos vivir sin democracia, los jóvenes no, porque no han vivido las bondades de esa democracia. Y creo que tienen que estudiar, tienen que conocer la historia de la humanidad, tienen que ser más solidarios, tienen que ser más humanos. Yo cuando digo hay que tener más humanidad, más empatía, más reconocerse con el otro, no tanto con un teléfono. Yo la imagen que me hago de los pibes, y sobre todo en la pandemia, es los pibes con un teléfono creando un mundo y una realidad que no existe, que solo existían ellos y en ese teléfono y en ningún otro lugar. Y así fueron generando la conciencia, ¿no? La conciencia y el individualismo y el no estar con el otro. Y bueno, es difícil. Pero bueno, siempre yo soy optimista, siempre creo que en el ser humano siempre está lo mejor y lo peor, y uno siempre apuesta por lo mejor porque además lo hemos conocido, ¿no? Nosotros hemos vivido otra época, otra hermandad entre las personas, otra solidaridad, y eso me parece que es lo que va a primar en algún momento. No, por favor. Tu nombre, tu imagen, tu rostro, tu fotografía me envuelven para ser mirada,
reconocida. La necesidad de poder hacerte presente, porque esa presencia se enlaza en mi vida. Esa marca que se vuelve palabra, que intenta cicatrizar para la memoria, no solo mía, sino de un pueblo que como yo reclama no olvidarte.